Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Después de las reformas hechas en el Congreso Nacional de la República, muchos hondureños hemos quedado a la expectativa sobre los recursos con que cuentan las AFP y que serán utilizados en inversiones públicas y privadas. Un insumo muy importante. En Honduras las AFP manejan aproximadamente 30.000 millones de lempiras de las aportaciones privadas de sus afiliados. Pues ahora, con las reformas hechas, se pretende que esos dineros de las AFP se utilizan en inversiones que pueden ser públicas y pueden ser privadas. Por eso han surgido algunos comentarios de gente preocupada. Por ejemplo, los maestros que hoy se movilizan creen que los recursos de ellos pueden ser desviados a la AFP para que sirvan en esas inversiones. Y tienen sus temores. Por eso mismo hoy, aquí con los expertos de la temática, vamos a analizar esta temática. Con nosotros esta mañana en Frente a Frente, el superintendente de pensiones y valores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, don Rigoberto Osorto, que está en el extremo derecho del Z, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, don Rigoberto. Buenos días, licenciado Renato. Un placer estar aquí en este programa. La directora de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Honduras, doña Rubín Ayes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubín? Mucho gusto. Gracias. Es un placer. Igual, gracias. Con ustedes hemos estado aquí en el programa, pero antes de la pandemia, cuando no teníamos que utilizar las mascarillas, pero la vida ha cambiado. Y el expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, don José Luis Moncada, aquí a mi izquierda. José Luis, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Pues el tema tiene su importancia. Estoy seguro de ello. Escucharán la pregunta que hace para el público en este momento Gabriela Andino. Luego de ella venimos con los comentarios de nuestros panelistas. Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le trasladamos la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. Y esta es la consulta. ¿Existen razones para desconfiar en el uso de los fondos de las AFP para inversiones públicas y privadas? @FrenteAFrenteHN en nuestras redes sociales. Vale la pena primero comenzar explicándole así breve y de manera sencilla a nuestros televidentes qué son las AFP, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías de Honduras. Don José Luis Moncada. Bueno, Renato, muchas gracias por la invitación. Indiscutiblemente, iniciar el programa sí es lo correcto. Mucha gente desconoce que es una administradora de fondos de pensiones. Son sociedades creadas allá por la década del 80, finales del 80, comienzos del 90, en América Latina, como un modelo nuevo de administradora de fondos de pensiones a través de un régimen de cuentas individuales. Es decir, en América Latina y en Europa se desarrollaron modelos de pensiones a través de régimen de reparto. El régimen de reparto constituye que usted acumula una gran cantidad de fondos de todos los aportantes y al final se distribuye esto cuando llega la edad. Es decir, aquí la pirámide tiene mucho que ver, entre más jóvenes financian la de los mayores. En cambio, las administradoras de fondos de pensiones administran cuentas individuales. Es decir, que el señor Renato Álvarez conviene con una administradora que va a aportar mensualmente 5,000 lempiras. Y aporta 5,000 lempiras, se va a una cuenta individual y esa va a ganar una tasa de intereses, le van a cobrar un porcentaje de administración al inicio y usted periódicamente va a ir acumulando y ganando intereses. Usted tiene por normativa y por educación que usted no puede tocar esos fondos porque es parte de su proyección de jubilación. Lo puede tocar en ciertos años, pero con una penalidad. Puede accesar a créditos, a préstamos y a situaciones particulares bajo un régimen controlado por la Comisión Nacional de Banco y Seguros. Ese es el régimen de administradora de fondos de pensiones que actualmente se maneja de carácter voluntario por 4 administradoras de fondos de pensiones establecidas en Honduras. Surgieron más
a partir de la ley 039 del 2002, pero quedaron solo 4. En la actualidad, y sin ganas de hacer publicidad, la más antigua, la que tiene más afiliados es AFP Atlántida, luego surge Ficosa, BAC y últimamente Occidente. Esas son las 4 que manejan más de 30.000 millones y que realmente tienen la capacidad para aportar al desarrollo de la economía del país en momentos que son necesarios recursos a largo plazo. Si nosotros revisamos la historia del desarrollo económico de Chile, Perú, Colombia y otros países, vamos a encontrar que el aporte de estos fondos a largo plazo, bien manejado con un mercado bursátil y bien supervisado, ha contribuido realmente a la actividad económica. Entonces yo creo que esta reforma, que es estrictamente para las AFP privadas de carácter voluntario, no tiene nada que ver con una institución pública. Yo considero que aquí se necesita mayor educación, mayor lectura. Yo creo en la oposición, soy una persona abierta al debate, pero creo que en este momento hay una equivocación y yo más bien pediría a esos líderes de todos los sectores que estudien un poco más y vean que más bien es una oportunidad. El COVID y los huracanes descubrieron, realmente nos dejaron en que el país y los hondureños tenemos poca cobertura social, no solo en salud, sino que en temas importantes. Mire, 500.000 desempleados con obligaciones de pagar vivienda, con obligaciones de pagar educación de sus hijos, con obligaciones de hipoteca de vivienda. Es decir, es un tema que viene a cubrir, porque la ley autoriza para que se puedan crear esos fondos y usted pueda tener realmente una reserva para lo mismo. Y aparte de eso, les aumenta el capital a 150 millones, les aumenta la cantidad de reservas que tiene que tener y es una oportunidad para que usted pueda colocar a través del mercado bursátil emisión de títulos a proyectos interesantes de desarrollo. No es una inversión que se coloca en el sector público o privado a la ligera, es a través de que se desarrolle el mercado de valores, a través de emisión de títulos, donde la gente, las empresas andan buscando recursos, se colocan y realmente tiene un impacto porque es de largo plazo. Y eso también es importante porque genera una buena tasa de intereses, que es lo que queremos, aumentar, que esa aportación suya tenga el mayor rendimiento para que el día que usted se jubile realmente tenga un ingreso mensual a prácticamente un 60% de su último salario, donde se supone que usted ya no tiene carga de hijos, ya no tiene carga de vivienda y que un 60% de su último salario le genera para las necesidades básicas en la época de jubilación. Así que yo creo que vamos a tener un debate amplio en el sentido de que la reforma, a mi criterio, es positiva, creo que se puede administrar muy bien y hay una actitud de estas 4 administradoras de aportar a la economía del país y que tengan la seguridad los afiliados que va a ser manejado correctamente y que hay un ente supervisor, que hay reglamentación para poder tener los efectos esperados. Ok, voy a profundizar o a demandar profundidad en las respuestas justamente de lo que ya anticipaba don José Luis Moncada. Y lo pregunto de la manera así más sencilla para comprensión de todos los que estamos afiliados a alguna AFP. Las reformas en el Congreso Nacional sobre la ley de las AFP van orientadas ¿a qué? Doña Rubin Ayes. Muchas gracias por la invitación. Realmente que es un placer estar aquí y estar sobre todo ante los afiliados que nosotros tenemos en las AFP y ante todo el pueblo, también exponiendo en qué consisten estas reformas. ¿Cuántos son los afiliados para comenzar, doña Rubin? 186, más de 186.000 personas están afiliadas a los fondos privados de pensiones. Más de 186.000 personas que tienen ahorrados en las AFP más de 30.000 millones de lempiras. Correcto, continuemos por favor. Y quiero acotar a lo que también expresó don José Luis, que también forma parte de estas administradoras de fondos de pensiones, el RAP. Y ellos son miembros también de nuestra asociación. Nosotros representamos a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías de Honduras, ASAFondo, en donde pues yo me desempeño como directora ejecutiva y está compuesto, como bien lo expresó don José Luis, por la AFP Atlántida, que es la decana en este tipo de fondos de pensiones en Honduras. Está BAC, Ficosa, Occidente, que es la de reciente creación y que también está afiliada a nuestra asociación, y el RAP, porque el RAP también fue autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para poder operar como una AFP. Entonces en el país tenemos 5 AFP
que son voluntarias, porque eso es lo que diferencia de los otros regímenes que tenemos en el país. Las AFP se manejan en el país de manera voluntaria, que quiere decir que si usted quiere abrir un fondo de pensiones, usted simple y sencillamente va a cualquiera de las 5 que existen en el país, reguladas todas por la Comisión de Bancos y Seguros, y usted pues escoge la que mejores condiciones le ofrecen y usted abre su cuenta y tiene pues su cuenta individual que va creciendo en el tiempo y se va nutriendo de todas las inversiones que a largo plazo hace cada una de las AFP, lo que va generando no solo rendimientos que se ven reflejados en la tarjeta que usted tiene y donde se le van acreditando, sino también que se ve el desarrollo que podemos darle al país, porque recordemos que estos son fondos que están depositados a largo plazo, porque cuando uno abre un fondo de pensiones, uno lo abre esperando disfrutar en el futuro de esa pensión que es complementaria. Ya lo dice el mismo título de nuestra ley. La ley constitutiva que nosotros tenemos y la cual está vigente hasta el día de hoy es la ley del régimen opcional complementario para la administración de fondos privados de pensiones, que ha sido la que ha sido reformada en 9 de sus artículos. Es una ley pues corta, es una ley que data desde el año 2002 y es una ley que realmente con todos los adelantos que hemos tenido, con todas las regulaciones que vamos teniendo a través del tiempo, porque sí quiero decir también que nuestro sector es uno de los sectores más regulados que existen. La comisión está permanentemente vigilante de las actuaciones que hacemos las AFP y nosotros estamos enmarcados en leyes, en reglamentos, tenemos reglamentos de inversiones, tenemos reglamentos para las reservas, tenemos una serie de reglamentos que son los que cuidan los depósitos que tenemos de los afiliados, porque realmente para nosotros este es un negocio, por así decirlo, que se basa sobre todo en la confianza que nuestros afiliados depositan en nosotros. Y con estas reformas, la verdad que nosotros pues lamentamos las interpretaciones que se han dado y nosotros pues creemos en parte de que bueno, cada quien tiene derecho a defender al gremio que considere que está siendo perjudicado, pero en esta oportunidad yo puedo contestarle con toda la verdad que no existe ninguna razón para desconfiar del uso de los fondos de las AFP para inversiones, porque estamos sumamente regulados, somos transparentes y nosotros somos ejemplo a nivel internacional de la buena gestión de los fondos privados voluntarios, porque esa es la gran diferencia. Muchas personas a veces dicen, sí, que en Chile quebraron, que en otros países, y hacen referencia, pero se les olvida que en esos países esos fondos son obligatorios y nosotros estamos en el segmento voluntario. Cada quien va a su AFP, abre su cuenta y en otras palabras, se afilia quien quiere. Quien quiere. Se afilia quien quiere. Si a nadie se le obliga. A nadie, absolutamente. Ni se le a deduce nadie. de planilla. Usted por fuerza tiene que aportar a la AFP tanto al mes. Absolutamente no. Hay un elemento interesante que quiero acotar en este momento. Disculpe, porque es que hay una equivocación. El día de ayer decían, es que le están haciendo competencia a los públicos, porque los públicos se van a querer pasar a los privados. Y eso no es así, porque el maestro, el empleado público, tiene por obligación aportar a su administradora correspondiente. Entonces no es una competencia. Que un maestro o un funcionario público tenga un exceso y quiera colocarlo en una AFP de carácter voluntario para aumentar su posibilidad de tener una pensión más digna, eso puede existir, me explico. Pero no es que esta ley le hace una competencia desleal a los modelos públicos, de ninguna manera. El maestro está obligado en su INJUPE, en su IMPREMA, el otro allí, y el que tenga un sobrante y quiera aportarlo, voluntariamente, bienvenido. Pero hay personas jurídicas también afiliadas a las AFP. Sí, se pueden afiliar. ¿Y actualmente tienen ustedes personas jurídicas afiliadas a las AFP? Sí, en algunos casos sí existen. Si usted se quiere afiliar, si un gremio se quiere afiliar, vaya, por ejemplo, un colegio profesional que aparte de estar uno cotizando vaya, por ejemplo, yo en mi caso soy abogada, cotizo al Colegio de Abogados por obligación, pero también puedo tener un fondo voluntario
que el mismo colegio puede tenerlo. Eso no es ningún problema, porque yo cumplo con la obligación que tengo. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos afiliados que aportan al Seguro Social, que aportan al INPREMA, que aportan al IPM, que aportan a los diferentes institutos públicos de previsión que existen en el país, porque es obligatorio desde el momento que usted entre, todos los que estamos aquí, que prestamos servicios profesionales en alguna empresa, estamos afiliados, o bien si es funcionario público, está afiliado al INJUPEN, si somos de la empresa privada, estamos afiliados al RAP, o sea que estos, como son fondos complementarios, como su propia ley lo indica, son fondos que uno va guardando para que el día que usted se jubile, usted se va a jubilar, vaya, por ejemplo, el Seguro Social. El Seguro Social, si mal no recuerdo, creo que las jubilaciones andan ahorita en unos 4.800, 5.000 lempiras. Entonces, usted solo va a recibir mensual, porque fue lo que aportó durante toda su vida en un sistema de reparto, que es el modelo del Seguro Social. Entonces, si usted tiene su fondo de pensiones en la AFP de su preferencia, usted no solo va a tener el dinerito que va a tener del Seguro Social, sino que va a tener su fondo complementario que viene de su AFP y se va a poder ir a descansar tranquilamente con los dineros que usted ha recibido, tanto del Seguro Social donde aportó toda su vida y como el complementario que va a tener de la AFP en la cual usted está inscrito. Sí. Yo le digo a los hondureños, yo soy uno de los afiliados a las AFP, soy uno de los afiliados. Es cierto, yo he leído de fracasos de AFP en Sudamérica, he conversado con muchos dirigentes sindicales sobre esa temática, pero bueno, cada quien decide lo que hace para su futuro. Y una de las cosas que yo temo y que me preocupa que en Honduras no le demos importancia a buena parte de los hondureños. ¿Con qué recursos contaremos cuando nos jubilemos? Así es. No sé por qué este tema no es tema fundamental en cada hogar. Yo sé que no todos trabajamos, sé la actual situación de Honduras, pero para quienes pueden, yo les hago reflexionar. Estamos convencidos cuando ya no nos dé trabajo nadie, si no ahorramos en este momento, de cuántos serán nuestros ingresos cuando tengamos 65, cuando tengamos 70, 75 o más años. ¿Nos estamos blindando para ese momento? Una pregunta que vale la pena reflexionar. Por eso critico la apatía de las fuerzas políticas, de los gremios en Honduras, para llegar a un consenso sobre un modelo de seguridad social que le permita a la gente tener garantías de una pensión digna cuando deje de trabajar. Pero bien, esto lo hablaremos más adelante. Que me responda entonces don Rigoberto Sorto, que es el superintendente de pensiones y valores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Ahora que sabemos que hay 186,000 afiliados entre personas naturales y jurídicas en las AFP y que aportamos en este momento más de 30,000 millones de lempiras, ¿qué se pretende con esas reformas que hizo el Congreso Nacional de Honduras sobre esta ley de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías? Don Rigoberto. Muchas gracias, licenciado Renato, por darme la oportunidad de poder compartir con usted y con toda la población, pues, audiencia, ¿verdad?, de este prestigioso programa y aclarar, digamos, esas comunicaciones que de manera reiterada se han visto desde el día jueves, ¿verdad?, que fue aprobada estas reformas de la ley, dando información equivocada, confusa también y tratando de confundir a la gente con aspectos que faltan a la verdad. Y lo digo así directamente, ¿verdad?, porque cuando nosotros estamos viendo inmediatamente, yo participé en la reunión del Congreso, ¿verdad?, como técnico, y me hicieron las consultas correspondientes, incluso ahí dentro del mismo Congreso Nacional, ¿verdad?, algunos diputados hicieron algunas observaciones y yo traté de aclarar, o sea, desde ahí nace, digamos, la poca comprensión que se tenía en ese momento, y yo aclaré, ¿verdad?, que ninguno de los artículos que estaban plasmados en la ley estaban orientados a la transferencia de recursos del sector público al sector privado.
Esto es un tema importante. El día de ayer, o sea, todo el día, ¿verdad? Mi trabajo fue estar dando entrevistas y haciendo las aclaraciones correspondientes y salieron pues en los diferentes medios de comunicación tratando de tranquilizar a la gente, porque yo creo que es un tema importante, como usted bien lo dijo, cuando tocamos el tema de previsión social, yo creo que es un tema que nos tiene que interesar a todos. Y no es necesario, digamos, que yo tenga una edad de 60 años, 50 años hoy. Yo creo que nos tienen que interesar incluso a nuestros hijos, porque Claro. ellos también tienen que ver a futuro, ¿verdad?, cómo entrando a la etapa productiva de su vida, cómo tienen que asegurar ellos al momento que lleguen hacia la vejez. Y yo creo que para cualquier padre de familia, los hijos tienen que ser un elemento importante, ¿verdad?, y lo más importante de la vida, y tratar pues de que ellos tengan una calidad de vida mejor. Estas reformas, como bien señalaba la licenciada Rubin, fueron la modificación de 9 artículos, ¿verdad? Entre ellos estaba el objeto, requerimientos de capital, ya lo mencionaba el licenciado Moncada, ¿verdad? Pero de manera particular, y yo creo que ahí está la importancia de estos temas, que es lo que no han tratado de comunicar estas personas que han tenido la oportunidad pues, de estar frente a una cámara o con un micrófono, o de repente tal vez a través de Facebook, ¿verdad?, dando esas comunicaciones, pero no dan los mensajes que realmente son de impacto y también que pueden ser de mucho interés y de beneficio para la población. A través de estas reformas se están incorporando 4 fondos, ¿verdad?, también, que es el Fondo de Vivienda, el Fondo de Salud, el Fondo de Educación y el Fondo de Desempleo, adicional a los 2 fondos que ya hoy administran las AFP, que son el Fondo de Previsión y el Fondo de Cesantía. O sea que estamos hablando de que se están estableciendo como una opción para las administradoras de manejar 6 fondos, dando la posibilidad a la gente de que puedan ellas elegir en ese abanico de oportunidades, ¿verdad?, y de productos que pueden prestar estas instituciones, poder decidir con cuál, ¿verdad?, yo quiero participar. Es muy importante, como bien lo decía el licenciado José Luis, este es un sistema de carácter privado, ¿verdad?, voluntario, y la licenciada Robin también señalaba también la importancia incluso del título que tiene la ley, el 319 de 2002, ¿verdad?, que es la que actualmente está vigente, que se llama régimen opcional, oiga bien, opcional, ¿verdad? Entonces tiene la opción, complementario, complementa. De repente, si usted tiene un beneficio o ya está participando en un sistema público, usted de manera complementaria participa también, ¿verdad?, en este sistema para acrecentar su nivel de ingreso en el momento o la edad cuando usted entre en su etapa improductiva o que tenga que irse a su casa de repente a descansar y por problemas de salud o por cualquier otra circunstancia, ¿verdad?, usted deje su vida productiva y tenga que recibir ingresos para seguir teniendo la calidad de vida que le garantiza, pues, ¿verdad?, el seguir sosteniéndose usted mismo, ¿verdad?, e incluso, de repente, muchos jubilados, usted lo puede ver, digamos, por experiencia, que siguen todavía siendo el sustento de su hogar y ya están jubilados y de repente están enfermos y siguen todavía siendo el sustento de la familia. Entonces yo creo que aquí también hay un nivel de responsabilidad que cada hondureño debería de tener y no debería tampoco, ¿verdad?, existiendo estas oportunidades, digamos, esperar que el Estado me venga a dar, digamos, o a suplir la necesidad que tengo si yo en estos momentos estoy en una etapa productiva. Y de repente muchos podemos tener grandes oportunidades también de empleo, muchas personas también lastimosamente no tienen de repente la oportunidad que uno tiene, pero en estos momentos, si somos educados, si somos inteligentes y tenemos esa cultura de ahorro, que es lastimosamente lo que le falta a nuestra población, ¿verdad?, poder tomar una decisión de este tipo y de poder empezar a ahorrar. O sea, no hay cantidad que no sea significativa en el momento que se acumula, ¿verdad? Yo creo que es parte cultural. Yo le decía a uno de los periodistas cuando me entrevistaba, mire, yo vengo de una familia extremadamente pobre, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me enseñó a mí que si yo ganaba un lempira, yo tenía que darle 50 centavos a ella, y de los 50 centavos que me quedaban a mí, yo gastaba 25 centavos y los otros 25 centavos, fíjese que yo los metía en una bolsa y los guardaba. Y yo si quería comprar un par de zapatos, eran con la acumulación de esos 25 centavos que yo me los compraba. No cargaba a mi madre, ¿verdad? Y si nos ponemos, digamos, en ese ejemplo que le pongo, es que no pongo al Estado a una responsabilidad que yo también, con mis propios recursos, ¿verdad?, estoy ahorrando y también satisfago lo que yo quiero comprar, lo que yo quiero tener. Entonces yo creo que si nosotros tenemos ese nivel de educación desde la base familiar, creo que tuviéramos un país totalmente diferente, ¿verdad? Y no podemos permitir tampoco que poblaciones tal vez con otros intereses, ¿verdad?, tratar de confundir a la gente y quitarle una oportunidad que en el marco de esta reforma, se lo digo muy seriamente, ¿verdad?, creo que el diputado que propuso esta reforma, creo que tuvo muy buena intención también de proponerla, ¿verdad?, y de poderle dar a la población hondureña una oportunidad excepcional, ¿verdad?, también de poder participar y generarse, digamos, a futuro una mejor condición de vida. ¿Que es un sector privado con la ministra? Claro, es que tiene que haber una persona, tiene que haber una institución, tiene que haber una persona jurídica que lo administre. ¿Y por qué nosotros hablamos de administradoras privadas de pensiones?
porque tienen el expertise, tienen el conocimiento, tienen el personal a lo interno también, porque cuando estamos hablando de proyectos de inversión, óigame, es que no es cualquiera, es que no es que a mí se me ocurra. Usted cuando tiene un proyecto de vivienda, usted analiza también los pros y los contras. Usted analiza dónde va a construir, ¿verdad? Primero dice qué zona quiero elegir, qué terreno quiero comprar, qué casa es la que tengo capacidad para hacerlo. Entonces, igual, en ese proyecto, así hacen estos comités de inversiones, los gerentes incluso, están viendo las diferentes opciones de inversión, pero también ellos tienen que considerar varios elementos, ¿verdad?, que están incorporados también en ese proceso de análisis, como ser la seguridad, la rentabilidad, la liquidez también, y hay un elemento importantísimo, que ha sido de discusión de manera reiterada, especialmente con algunos gremios magisteriales, ¿verdad?, cuando decimos nosotros el nivel de concentración de los recursos. Creo que en ese proceso de análisis hay que tener mucha responsabilidad también a dónde estoy colocando los recursos, y yo creo que hasta este momento las administradoras de fondos de pensiones han sido responsables, tienen un marco normativo bastante fuerte, un requerimiento legal, digamos, bastante también fuerte, y la comisión, en el marco de las responsabilidades, que hay un objetivo principal, que es proteger el interés público. Entonces, en el marco de todo eso que le he mencionado, estamos haciendo el proceso de supervisión de estas instituciones, ¿verdad? Tenemos un reglamento de inversiones que están parametrizados, incluso allí, las inversiones que pueden realizar, tanto por emisor, por sector, ¿verdad?, y por instrumento. O sea que también hay una serie de límites tampoco de que yo no voy a colocar los recursos a lo loco, sino que también hay parámetros establecidos en los cuales usted no se puede salir de ahí. Si usted se sale como administrador, entonces la comisión, en el marco de su responsabilidad, hace procesos administrativos y sancionatorios que correspondan también, y llamando la atención y obligándole que de manera inmediata haga las correcciones del caso. Ahora, punto clave. Los recursos de los afiliados a la AFP están blindados por cualquier fracaso en una inversión de una AFP. Mire, muchas gracias por la pregunta. Fíjese que ese es un tema importantísimo también que no se da a conocer. La ley actual, el 319 de 2002, tiene un requerimiento de capital de 20 millones de lempiras. Oiga bien, 20 millones, ¿verdad? Que hay una norma que a nivel interno de la comisión y el mismo Banco Central se establecen, digamos, los requerimientos porque los capitales se van, digamos, ajustando. Pero aún ahorita, digamos, ya ajustados también con una resolución que emitió el Banco Central para el sistema financiero de manera particular, y es el que tomamos como referencia a nosotros para hacer los requerimientos de capital de cualquier otra institución que sea supervisada la comisión y que no forme parte del sistema financiero, de 80 millones. Oiga bien, pero en la ley se está incorporando un requerimiento de capital de 150 millones. ¿Qué es lo que se analizaba en ese momento, digamos, por parte del sector? Porque esta es una iniciativa que nace del sector, no de la comisión, porque la comisión no tiene iniciativa de ley. Lógicamente, cualquier propuesta, ¿verdad?, que vaya al Congreso Nacional, o cualquier propuesta que cualquiera de los sectores que están bajo nuestra supervisión, digamos, quieren impulsar, lógicamente, pues hay una opinión que como órgano técnico también, y bajo la responsabilidad que tiene que dar su opinión respectiva. Entonces, cuando nosotros miramos ese requerimiento de capital, bueno, vale la pena. Porque ¿qué le genera a usted eso cuando dice, estoy participando en una sociedad que los accionistas están poniendo la plata para respaldar, digamos, toda la masa de recursos, ¿verdad?, que se está tocando? Usted señalaba 30 mil millones, ¿verdad? 150 millones aún se queda corto, podríamos decirlo. Pero es que también tenemos que ser responsables que los recursos, no todas las inversiones que usted puede colocar, ¿verdad?, están, como digo, bajo los criterios, ¿verdad?, también de análisis, y usted va a buscar lo menos riesgoso, si es un administrador responsable. Si es un administrador irresponsable, lógicamente, pues a futuro, lógicamente, y con una supervisión que no fuera adecuada, entonces le aseguro que a futuro esa institución desaparece. ¿Pero qué genera? Genera más bien un impacto negativo al sistema, y eso ni el supervisor, ni las propias instituciones que tienen la responsabilidad hoy de administrar los recursos se van a poder dar el lujo, ¿verdad? Y máxime cuando ya los compañeros aquí pues señalaban también que forman parte de grupos. Entonces el impacto reputacional que tienen que cuidar es alto, es grande, porque no solo estamos hablando de la seguridad del que está participando como afiliado, claro, sino que también yo tengo un banco a la par, ¿verdad? Tengo una financiera a la par, o tengo cualquier otra entidad que yo tengo que estar siendo responsable en la administración de esos recursos, porque si no, entonces todo el grupo de empresas que están bajo mi responsabilidad tienen un riesgo, digamos, a desaparecer, y ese lujo no se lo van a dar. Y también la comisión, bajo la responsabilidad que su propia ley le indica, que tiene que estar supervisando, que tiene que estar evaluando en base a riesgos también, haciendo su labor que le corresponde, y lógicamente pues tenemos que también buscar el fortalecimiento, buscar que estas instituciones crezcan, porque también esto tiene un círculo virtuoso. Cuando los países tenemos capacidad de ahorro, ¿verdad?, esa masa de recursos no es lo mismo que yo, Rigoberto, vaya con 100 lempiras y yo quiera negociar con usted con 100 lempiras, ¿verdad? ¿Qué tasa me da? No, hombre, 100 lempiras te reís. Pero si vienen 100.000 personas o las 186.000 personas
y usted dice, y cada una pone 100 lempiras, o sea, usted puede ver que la masa se multiplica. Y los procesos de negociación que yo pueda hacer en cualquier proyecto de inversión puede ser mucho más atractiva y puedo tener una tasa de rentabilidad que a la larga, cuando hago la repartición entre todas las personas que hemos participado, vamos a tener una tasa de rentabilidad mejor. Y eso es lo que hay que tratar de comunicar a la gente, ¿verdad? También que no se preocupe, que estas mentiras que le han dicho de transferencia al sector público, es que son dos sistemas totalmente diferentes. Decíamos, uno es voluntario, el otro es de carácter obligatorio, porque está establecido en cada instituto previsional, digamos, está establecido ya, que si usted entra a trabajar a una empresa del sector público, a usted no le andan preguntando, ¿quiere usted participar en Injupen? No, es que de manera inmediata usted entra a trabajar y está su primer salario, está, como dicen, ¿verdad?, sacándole la parte que le corresponde y el Estado, como patrono, poniéndole la parte también que le corresponde y va al Injupen. Usted entra a una escuela pública, ¿verdad?, o a una escuela privada o un instituto privado de educación, inmediatamente usted ingresa, automáticamente está, ¿verdad?, también la deducción correspondiente por el aporte a la emprema. No le andan preguntando si quiere o no quiere, pero este régimen a usted le dicen, ¿usted quisiera participar? Usted, no me interesa. Ah, bueno, perfecto, siga su camino. Ahí hay otro. ¿Usted quiere participar? Pues sí, yo quiero participar. Si es una persona previsora. Y si le interesa cualquiera de esos fondos que le mencioné, le da la opción a participar. ¿Qué pasa? Yo puedo también pertenecer a Injupen, ¿verdad? Yo puedo pertenecer y tengo la opción también de que cuando cumpla todos los requisitos establecidos en la ley, yo puedo optar a esa pensión. Pero también a mí no me limita que yo vaya a cualquier AFP a decir, yo quiero un fondo de previsión que me complemente la pensión que voy a recibir allá, porque ya decía el licenciado, si nosotros nos vamos al sistema público, andamos en un 60% del salario que tengo hoy, 60, 50%, ¿verdad? Siendo también positivo que voy a recibir esa cantidad, de repente puede ser menos, puede ser un poquito más, pero el promedio es ese. Entonces, bueno, si yo tengo una calidad de vida, si yo me acostumbré a vivir de repente con 30.000, 40.000 lempiras y cuando me jubile solo voy a recibir 15.000 lempiras, entonces ¿cómo suplo los otros 15.000 lempiras para seguir teniendo la calidad de vida que tengo o de repente darle a mi familia lo que siempre le he dado? Entonces tengo la opción también de ir, ¿verdad?, a esa parte y lógicamente tengo que tener alguna capacidad, alguna disponibilidad de dinero para poder aportar, ¿verdad? Pero también tengo la opción de manera complementaria y yo creo que eso es algo que no se le puede limitar a las personas también que puedan interesar en ello. Los temores que hemos escuchado de los gremios es que haya transferencias de instituciones como el Injupen, como el Imprema, a las AFP, ¿no? Exacto, a las Esos son los temores, sí. Esos son los temores, que fondos de estas instituciones se trasladen a la AFP y que luego estos recursos sirvan para inversiones, ya sea en el sector público o privado. Y yo creo que aquí habría que aclarar algo, porque puede ser que el problema que se vive en este momento es por la fragilidad política del país, los problemas, las divisiones y los prejuicios, y que no haya el suficiente entendimiento o comprensión del rol que juega, por ejemplo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y que la gente crea que cuando se trata de una inversión pública, la Comisión Nacional de Banca y Seguros no supervisa lo que se pueda hacer por parte de los proyectos que se puedan hacer con fondos de las AFP. Correcto. No sé si me doy a entender. Sí. Por el problema político coyuntural que estamos viviendo. Y de ahí surja el pensamiento de una colusión que termine con los fondos de las AFP, por inversiones públicas. Entonces yo creo que valdría la pena adentrarnos en esto, profundizar en esto después de la pausa comercial. Perfecto. Bueno, a mí ese modelo de mascarilla no me gusta. Es que te envidio. No, porque estas nos cubren totalmente. Sí. Y yo veo que por los lados un virus puede entrar. Vamos a la pausa y volvemos. Está bien cubierta. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Estos son titulares. Estados Unidos promete 310 millones en ayuda a Centroamérica para frenar migración. Bill Gates vaticina fecha en la que el mundo volverá a la normalidad después del coronavirus.
el Consejo Nacional Electoral buscará implementar un sistema robusto de transmisión de resultados en elecciones generales. La RAE autoriza el uso de la palabra covidiota para referirse a las personas que no cumplen con los protocolos COVID. Y mire, Boris Johnson, no más jodidos confinamientos, dejemos que los cuerpos se apilen por miles, según escandalosas publicaciones de prensa británica. Estas y otras noticias amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descarga ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y de esa forma puede realizar todas las transacciones bancarias sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Te recordamos el tema de este día. ¿Existen razones para desconfiar en el uso de los fondos de las AFP para inversiones públicas y privadas? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales y ya damos lectura a sus mensajes en Twitter. Edgardo Mejía, todas las razones. El gobierno actual ha demostrado una y otra vez que no dan pasos sin guarache. Todo tiene segunda intención. ¿Queremos repetir errores del pasado? Las bolsas de valores en Honduras quebraron debido a inversiones fantasma, por lo que ahora quieren reactivarlas. Que vale la pena, Gabriela, si me pones ese primer mensaje. Yo voy a anotar las frases que me parecen importantísimas para escuchar aquí los comentarios de los panelistas. Inversiones fantasmas. Inversiones fantasmas. Permítame. Las bolsas de valores en Honduras quebraron debido a inversiones fantasmas. Bueno, ya tomé la idea para hacer las consultas aquí a nuestros tres panelistas. Continúa, disculpa. El licenciado Edwin Valdés dice, ya se robaron todas las otras instituciones, Seguro Social, SAC, Banadesa, Hondutel. Ahora van tras el dinero de los que con esfuerzo aportan cada mes. Esos gobernantes están enfermos. Cleptomanía al nivel más, dice. Al final todo termina en robo, fraudes y dinero que se pierde. Pregunta Henry Smith, ¿quién puede confiar dinero a saqueadores del Estado? Eduardo Delalo dice, millón de razones. Eduardo Facusé, la banca ha manejado siempre con responsabilidad y prudencia los fondos y ahorros de tercero. Lo que necesitamos es modernizar los instrumentos financieros para democratizar el acceso a capital para todos, en especial tasas y plazos adecuados para préstamos hipotecarios. Eliana del Cid Nolasco, la pregunta del día sería si existen razones para confiar en el uso de los fondos de las AFP. Un último mensaje de Ryan Tu dice, parece chiste la pregunta. Hospitales móviles, desfalco al del Seguro Social, SAC, Info, vacunas, lo que aprobaron para la pandemia, tasa de seguridad, aumento del 12 al 15% del impuesto sobre la venta, impuesto a la gasolina. ¿Qué ha hecho el gobierno con todo esto? ¿Dónde está invertido ese dinero? Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos. Pero repíteme los tres, repíteme los últimos tres, por favor. Porque yo creo que aquí está gran parte de las preocupaciones de las personas. Dice, por ejemplo, dice Eliana del Cid, la pregunta del día debería ser si existen razones para confiar en el uso de los fondos de las AFP. ¿Cuál es la pregunta que formulamos nosotros? La pregunta de... ¿Existen razones? Si existen razones para desconfiar en el uso de los fondos de las AFP para inversiones públicas. Con todo el respeto a la señorita, me parece que esta está más completa. ¿Existen razones para desconfiar en el uso de los fondos de las AFP para inversiones públicas y privadas? Me parece que esta está más completa. Y digo respetándole su interpretación. Pero ven ustedes, el asunto es desconfianza. Exactamente. El asunto es desconfianza. El asunto es que la gente piensa inversiones públicas con los fondos nuestros ahorrados en la AFP y la gente se prejuicia. Y si esos negocios salen malos y si esas inversiones salen malas, totalmente la gente desconfía de esto y esa es la partecita que requeriremos de ustedes, información complementaria después de estos consejos comerciales.
Miren, yo les preguntaba aquí a los panelistas en este momento las reformas que se hicieron en el Congreso Nacional de la República, que me profundizaran sobre los alcances que tienen. Y esto es bueno que lo entendamos todos, los jóvenes, los adultos. En este momento las AFP reciben dinero para pensiones y cesantías. Ujú. Pensiones y cesantías. Es decir, yo voy ahorrando mensualmente parte de mis recursos, pensando que un día me voy a jubilar y que de repente mi jubilación será limitada, pero tengo ahí fondos complementarios que ahorré en una AFP que me van a reportar más intereses. Pero la reforma esta que hubo consiste en que uno pueda ahorrar para vivienda, Educación, para educación, salud para salud y desempleo. y desempleo. Me quedo sin empleo por 1 o 2 años, ahí me respaldan esos fondos que tengo en una AFP. Exactamente. Por ejemplo, Sí, vamos a entrar en las reformas que tiene el decreto. Y este decreto, como venimos diciendo desde el principio, son las reformas que se hacen a la ley actual que rige a las AFP, que es el decreto 319-2002, que data del año 2002, el cual, al ir cambiando ya en el tiempo todos los factores que tienen que ver con inversiones, con regulaciones, se pensó en hacerle varias reformas a algunos artículos de la ley, porque solo se han reformado 9 artículos. Esa es la reforma que tiene. Dentro de estas reformas cabe destacar que, en primer lugar, se subió el capital mínimo requerido para fundar una AFP. De 85 millones que actualmente hemos pasado a 150 millones. Esto es para que las AFP sigan siendo sólidas y sigan existiendo en el tiempo, y que realmente se dediquen a este negocio empresas calificadas que en el tiempo le van a dar solución a sus afiliados, que están respaldadas con las reservas que tenemos, porque tenemos reservas para garantizar por alguna mala gestión en la administración, que va a ser deducida por la Comisión de Bancos y Seguros, la responsabilidad que se tiene. Existe esa reforma que es un 10% del capital. Esa reforma está ahí, no se toca, porque esa reforma solo va a ser utilizada si en algún momento una de las AFP tiene un problema por una inadecuada gestión administrativa, una mala inversión, que a veces tenemos que diferenciar ahí también, porque a veces son cuestiones de mercados, pero hasta el momento la más antigua es Atlántida, y Atlántida tiene 22 años de existir en Honduras y nunca ha tenido un problema. Ninguna de las otras AFP, BAC, Occidente, Ficosa y el mismo RAP ha tenido problemas en cuanto a los fondos de pensiones. Entonces, estas reformas que se han establecido también crean nuevos giros para las AFP. Esos giros son vivienda, educación, salud y desempleo. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa ahorita con la pandemia? ¿Cuántos niños tuvieron que salir de la escuela privada donde sus padres los tenían porque sus padres no tienen dinero para pagarles? Si hubiesen existido estos fondos y estas personas hubieran tenido un fondo para la educación de sus hijos, pudieron haber sacado ese fondo, destinarlo para la educación de sus hijos, o por lo menos para comprarle una computadora, para tener internet y que desde la casa pues siguiera con su escuela. Eso hubiese pasado. ¿Qué me pasa? Si yo estoy enfermo y no puedo trabajar, si yo tengo un fondo que me está garantizando un desempleo producto de que ya no puedo trabajar, entonces tengo ese dinero el cual puedo retirar y puedo utilizar. Lo mismo si me enfermo, que ahorita es lo más común en medio de esta pandemia, no encontrar hospital, no encontrar cupo en ningún lado. Lo que yo voy a hacer es que con el fondo que tengo destinado para la salud, con eso yo voy a paliar mis necesidades. Y lo mismo para la vivienda. Yo soy una persona joven o una persona madura, pero que quiero tener casa, o por lo menos tener
la prima de una casa y en un lado me prestan una parte, pero yo en mi fondo que está destinado a vivienda puedo optar a tener ese fondo, yo lo puedo usar. Estos fondos que tal vez ahí, me imagino yo, que es donde ha existido la confusión, son fondos propios para las AFP. No se toca en ninguno del dictamen, en ningún artículo, ni en la ley actual vigente se toca nada que tiene que ver con los institutos de previsión públicos, porque la ley de los institutos de previsión públicos son aparte, cada uno de ellos tiene su propia ley constitutiva y al igual que nosotros son regulados por la Comisión de Bancos y Seguros. Yo creo que eso es lo que debemos aclarar aquí y también decirle a la gente que tiene una opción y una opción segura. Las inversiones que hacen las AFP están supervisadas y son inversiones a largo plazo. Nosotros invertimos en la infraestructura, en aeropuertos, en puertos, en construcción de carreteras, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país. ¿Y qué pasa cuando nosotros invertimos? Ponemos esas grandes inversiones en estos proyectos de gran envergadura que tienen estructuraciones definidas, que usted al tener ese dinero como está a largo plazo, usted claro está generando mayores rendimientos. ¿Y a dónde van esos rendimientos? A la cuenta individual que usted tiene abierta en una AFP y usted está ganando porque nosotros pagamos los mejores intereses que existen en el sistema. Así que realmente las personas que tienen su fondo de pensiones tienen que confiar y hasta el momento no ha habido en ninguna de las AFP ningún mal manejo, todas han respondido a cabalidad. Son más de 500 personas las que ya se han retirado con la jubilación que tienen de las AFP a lo largo de la historia y pues con la cantidad de dinero que manejamos y con la cantidad de personas que tenemos afiliadas, la cual va creciendo, cada año estamos creciendo por lo menos un 10%. Yo creo que esa es una buena opción, que el pueblo tiene derecho a saber que existe y el pueblo tiene derecho a tener una oportunidad también para poder disfrutar después de una vida de arduo trabajo, como nos pasa aquí en este país, en donde las pensiones obligatorias no van a ser tan altas para los niveles de vida que podemos alcanzar. Si usted ahorra todo lo que pueda en una AFP, ese dinero va a volver a usted con mucho más rendimientos y usted va a poder finalmente, a la hora que quiera retirarse, disfrutar de una vida por lo menos tranquila. Ahora, pero ¿quién le saca de la cabeza a la gente todo lo que nos ha ocurrido en los últimos años? Inversiones públicas que están siendo investigadas, a algunos personeros públicos con requerimientos fiscales. ¿Quién le saca a la cabeza, quién le saca de la cabeza a la gente si nuestros fondos en las AFP los utiliza el gobierno para tal inversión y fracasa como fracasó esto, como fracasó lo otro, como fracasó aquello? Ese es el problema en este momento. Ese es el problema, desconfianza. Desconfianza, y sobre todo por la coyuntura política del país. ¿Sí? Efectivamente, hay una desconfianza y creo que los antecedentes de los institutos públicos están contaminando un poco un modelo privado exitoso que hay en Honduras, porque cuando usted dice 180,000 personas en forma voluntaria están aportando a 5 administradores de fondos de pensiones, es porque tienen credibilidad, tienen confianza y tienen resultado. ¿Cómo trasladamos este resultado a otros sectores? Y ahí tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad pública que hay en este momento y la credibilidad que tiene que tener cada instituto. Lo interesante, Renato, es que ahorita se dio esta reforma y muchos institutos han querido reformas para tener otro tipo de beneficios. Entonces, están utilizando lo que está sucediendo ahorita para presionar a reformas dentro de sus mismos colegios profesionales, dentro de sus mismas instituciones, que le dé a otras condiciones, ¿verdad? Entonces, es una coyuntura que a mí me parece interesante, pero no me parece válida que contamine un modelo que ha sido exitoso en Centroamérica, que ha sido un ejemplo. Mire, yo soy parte de la FIAP, que es la Federación Interamericana de Fondos de Pensiones de América Latina. Participo todos los años en sus reuniones, este año virtual, y realmente ahí se analiza el desarrollo de los modelos de reparto público versus los modelos de capitalización individual o de cuentas individuales. Y hay una pugna sobre el tema, ¿verdad? Pero usted no va a poder alcanzar los estándares de cuentas individuales
si usted no hace unas reformas que realmente, si el sector público quiere pasar a este nivel, pues yo sí creo que tienen derecho a hacer reformas, pero no tienen derecho a contaminar o satanizar un modelo que a mi criterio está llegando esta tarde. Porque hace años que Honduras tuvo que haber tenido este tipo de reformas, movimientos. Yo le explicaba a usted que en el caso de Colombia, que conozco muy bien, usted tiene los fondos de inversiones de los fondos de pensiones y usted como afiliado decide, el administrador lo llama y le dice, mire, aquí hay 4 fondos por su edad, es decir, si usted es joven, tiene la oportunidad de invertir en que es de alto riesgo con mayor rentabilidad. Pero como usted está en una edad entre 20 y 35 años, está bien. Un término medio entre 35 y 45, y de 45 para arriba, pues usted tiene, pero usted toma la decisión. ¿Me explico? Entonces, vamos a llegar a ese momento. Indiscutiblemente aquí hay un tema que es importante y yo llamo la atención del Congreso y de la Comisión de esforzarnos más en desarrollar las reformas de mercado de capitales. Es decir, la bolsa tiene que volver a operar porque ese es el mecanismo para poder captar y ofertar este tipo de recursos con la mayor garantía. Y ese es el modelo que está funcionando en la mayoría de los países. La credibilidad que se perdió en la bolsa tiene que recuperarse. Son situaciones coyunturales que se dieron en ese momento que son superables y que con ciertas reformas que yo sé que la Comisión ya preparó un proyecto y creo que está en el Congreso y es el Congreso que ha trazado. Porque todas estas reformas, Renato, tienen que ser integrales. El sistema financiero va a operar y va a tener impacto si usted tiene reformas integrales. Mire, en el 2015 se aprobó la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Estamos en el 2021. ¿Cuál es el movimiento que ha tenido de resultados y efectos esa ley? Casi nada. Lo único que hizo fue lo del RAP, trasladar ese régimen complementario a la protección de ahí. Hay 4 leyes pendientes del artículo 58 que no se ha aprobado. Entonces, aquí, como le decía yo a la diputada Doris Gutiérrez, digo, mire, en vez de preocuparse por esto, usted debería de ver por qué en el Congreso, y más ahora que es candidata a la presidencia, que es un tema, como usted lo dice, de campaña política seria, preocuparse por la salud y las pensiones de los hondureños, es un tema que la propuesta de los políticos tiene que ser una de las primeras. Entonces, hay 4 leyes pendientes, la ley de seguridad de salud, la ley del Sistema Nacional de Salud, que está estancada, la ley del Seguro Social, que está estancada, la ley de las administradoras de fondos de pensiones para hacerlo abierto el modelo y la de accidentes de tránsito, porque esto genera una causa al presupuesto, una pérdida del presupuesto, porque cada accidente de tránsito es trauma y eso va a impactar en el presupuesto de salud y le quita a la gente pobre que tiene necesidad de atención, todos los accidentes de tránsito le quita. Entonces, ahí tenemos que movernos, pero con mucho respeto, el gobierno de la República y el Congreso le ha fallado al pueblo hondureño y no quiero politizar, porque del 2015 al 2021 han pasado 6 años y no hemos avanzado en darle. Y por eso estas soluciones son necesarias, porque tenemos que darle una cobertura social a los hondureños. No podemos seguir, mire, no tenemos vacunas, no tenemos hospital y no tenemos otras medidas que puedan paliar este impacto que ha descubierto las debilidades que tenemos los hondureños en este tipo de crisis. Entonces, ¿cómo podemos reactivar la economía si no tenemos condiciones individuales de los hondureños en salud, en jubilación y en otros mecanismos? Es bien complejo, es bien difícil. Por eso, un poco el análisis que hizo ese grupo de economistas que le propuso al gobierno, me llamó la atención que no tocaron un tema tan fundamental, porque usted no puede querer impacto de desarrollo económico con un pueblo que no tiene seguridad social. Bueno, una persona de los televidentes asoció todas estas reformas con la bolsa de valores y las inversiones fantasmas. Sí. Es decir, hay antecedentes que prejuician a la gente sobre estos movimientos financieros, sí, licenciado. Yo creo que es comprensible, ¿verdad?, la desconfianza que tiene la gente, lógicamente por todos los actos de corrupción que se han dado en el pasado y en el presente tampoco es la excepción. Pero creo que también aquí este medio de comunicación y a través, digamos, de este panel que tenemos hoy acá, creo que es importante también informar a la gente que los escenarios, digamos, que se dieron en aquel momento de la crisis del mercado de valores, creo que es totalmente diferente al que tenemos hoy. En primer lugar, en aquel momento no había ningún marco regulatorio, ¿verdad?, realmente legal que facultara, digamos, a la comisión a poder entrar de manera, dice, con toda la propiedad a hacer los procesos de supervisión, ¿verdad? Un descontrol exagerado, ¿verdad?, en empresas sin capacidad financiera, sin el respaldo financiero también,
captando recursos del público, ¿verdad? También con unas altas tasas de interés y lógicamente aquí el interés, digamos, de repente o la ambición de las personas también, de repente sin educarse, porque ese es uno de los problemas que tiene nuestra ciudadanía también, que no tenemos educación financiera, ¿verdad? Primero no verificamos, no leemos, no buscamos realmente, ¿verdad?, al experto que nos oriente también para cualquier tipo de decisión. Y eso pasó en el pasado, cuando habían personas que iban a colocar a cualquier empresa y le decían 45%, felices de la vida, colocaban los recursos, ¿verdad? Y recibían el 45%, pero felices. Claro, cuando la institución quiebra, quiere buscar culpables. Pero la que ha tomado la decisión de ir a colocar los recursos hacia ella misma ahí, a instituciones que ni siquiera eran reguladas y supervisadas por ningún ente. Es ahí donde nace también la ley del mercado de valores de ese momento, ¿verdad? Y donde nace una ley, de repente, por la situación particular que se dio, ¿verdad?, de la crisis, un montón de gente, digamos, que perdió sus recursos, hay gente que murió y eso no lo podemos desconocer jamás, ¿verdad? Porque esta gente que perdió su vida, perdió los ahorros de todo lo que había ahorrado en toda su vida, lo fue a colocar a una empresa de estas, ¿verdad?, que eran irresponsables, lo colocó y lo perdió. Y de ahí, de la depresión, de la decepción, le pegó un infarto y murió, ¿verdad? Y eso no lo ha sucedido aquí en Honduras. Ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Perú, o sea, hay cantidad de ejemplos que a nosotros nos llama la atención también y como la responsabilidad que tenemos de supervisores, lógicamente, llevamos a generar todo el marco legal que también dé las facultades al ente regulador también para que pueda actuar en el momento que tenga que actuar también y hacer las exigencias que tenga que hacer. Si es sancionatorio, porque nosotros también, en el marco de nuestras responsabilidades, nosotros tenemos un límite, ¿verdad? Nosotros podemos identificar que tal vez una institución o una persona o un administrador de este tipo de instituciones estén incumpliendo con la ley, nosotros hacemos un proceso administrativo y sancionatorio. Tienen todo bajo el derecho de defensa, que no se puede violentar a ninguna persona, también ellas pueden poner su recurso, ¿verdad?, de reposición, su recurso de revisión, pero ya cuando ya se llega, digamos, a resolver esos recursos, que la mayor parte, le voy a decir, son sin lugar, cuando ya los presentan, ¿verdad?, o sea que se ratifican, de repente los hallazgos o las deficiencias que se han identificado, entonces se van a los juzgados correspondientes, ¿verdad? Ya allí, si ya los juzgados, allá, digamos, en el proceso, hace lo que no debe, o sea, no hizo lo que debería de hacer, ya no es responsabilidad nuestra, porque cada quien, le digo, cada quien en sus competencias y en las facultades que la misma ley le da. Y hay veces que eso cuesta que la gente entienda, ¿verdad? Hay veces que dice, la comisión no hace absolutamente nada. No, le digo, pero es que nosotros tenemos límites también en el marco de las facultades que la ley misma nos da. Pero yo quisiera retomar lo que usted señalaba cuando decía, bueno, cómo crear esa confianza, ¿verdad? Cómo quitar esta desconfianza o estas razones que las personas pueden tener. Mire, cuando el sector se presenta a la comisión, ¿verdad?, a presentar esta propuesta de reformas, nosotros miramos algo muy positivo en este momento cuando estaba recién, ¿verdad?, la crisis que estaba fuerte ya por los meses de abril y mayo, las opciones que se tomaron en el mismo Congreso Nacional a través de una reforma, ¿verdad?, que en el mismo RAT le facultaban al RAT del fondo, oiga bien, de pensión y de cesantía que tenía, poderle desembolsar a las personas que habían perdido su empleo o estaban en un proceso de suspenso de pagarle 3.000 lempiras de los recursos del RAT, más una aportación que hacía el Estado, ¿verdad? Y la gente no tenía ni un peso en la bolsa, ni un lempira, no la tenía en ese momento, ¿verdad? Y vino el RAT, oiga bien, tan fuerte, ¿verdad? Porque el RAT es un ejemplo a nivel latinoamericano también de una buena administración de los recursos, ¿verdad? Tienen los recursos en el fondo de previsión y empiezan a darle 3.000 lempiras durante 4 meses. O sea, esa fue una solución para la gente, claro que lo fue. Y se vio positivo, y la gente tenía por lo menos, en ese momento de crisis, ¿verdad?, que no podíamos ni siquiera salir a la calle, pero la gente tenía 3.000 lempiras mensuales para ir a comprar por lo menos los frijoles y el arroz para darle comer a sus hijos. Eso de repente yo no lo puedo comprender porque lógicamente yo vivo en una comunidad totalmente diferente, pero como yo le decía, vengo de una familia de extremada pobreza. Y yo conozco también las situaciones que se pueden pasar en un momento y de repente el sufrimiento que puede tener un padre de familia de tener a sus hijos que tienen hambre y no les puede dar de comer y no tenga los recursos para poderle poner el plato de comida en la mesa. Entonces, cuando nosotros miramos esa opción del RAT, ¿verdad?, dijimos, bueno, ¿y por qué limitar también al resto del sector? Y si la gente puede tener una opción de ahorrar de manera previsora, ¿por qué le vamos a quitar un derecho? ¿Verdad? Entonces miramos lo positivo del RAT. Pero ¿cuál era la desventaja? Y eso sucedió en Chile, sucedió en Perú también, cuando a través de decretos legislativos autorizaron, ¿verdad?, a los fondos de pensiones privados, que es obligatorio, como ya lo señalaba el licenciado, a decirles, devuélvale el 10% de los aportes que ha realizado en su fondo de pensión. Pero ¿a dónde está el impacto negativo? ¿Verdad? Que esa pensión, lógicamente a futuro, como cuando estamos hablando de fondos de pensiones, son ahorros que usted hace de largo plazo para utilizarlos en su etapa de vejez. Pero ¿qué pasa si usted lo saca antes? Cuando usted llega a su etapa de vejez, o tiene cero, o la pensión que le van a dar, o el retorno que le van a dar de ese dinero, porque usted ya anticipadamente le dieron una parte y se lo comió, y lo gastó, lógicamente, para atender una necesidad básica. Pero en aquel momento que usted ya está viejo, cansado, enfermo,
¿verdad? También inactivo en su actividad productiva, ya no cuenta con los recursos, porque me los comí en una necesidad que tuve en el pasado. Entonces digo yo, en ese momento, si queremos proteger efectivamente lo que es la previsión social y queremos contar con el fondo previsional, ¿verdad? Que es un elemento importante a futuro también, que tenemos que, no solo yo debería tener el derecho, ¿verdad? No solo yo debería tener el privilegio de estar en un sistema previsional como Injupen, porque el resto de la población no. Mire, aquí tenemos 9.2 millones, casi los 9.3 millones de población actualmente. Tenemos una población activa de 4.2 millones. Si usted me pregunta cuánto de esa población activa, ¿verdad? Y eso que tenemos que restarle también a la gente que está desempleada. Cuando nosotros sacábamos los análisis también del nivel de participación que tiene la población en los institutos públicos de previsión social donde el Estado es el patrón, óigame, apenas llega de la población global un 8%, de la población económicamente activa un 18%, de la población, de esos 186,000 personas, ¿verdad?, que están en el régimen privado, apenas representa el 4.2% las 4 AFP. Y si usted le quiere incorporar los 300,000 personas que tiene el RAT, eso llega a un 16%. Es justo que solo tengamos 1.046.000, 1.300.000 personas de las 4.2 millones que están activas hoy sin una seguridad social. ¿Es justo? Creo que tenemos que buscar los mecanismos y eso yo creo que a estas personas que están dando esas comunicaciones, ¿verdad?, tratando de afectar un sistema que más bien viene a ser una solución, y no solo solución para las personas, como le digo, ahorrantes, sino que también es una masa de recursos que se utilizan en actividades productivas del país, que automáticamente, ¿qué?, generan rendimientos para usted como depositante, pero también generan empleo, ¿verdad? Porque cuando usted financia una empresa para una actividad, cuando usted va a construir un puente, cuando usted va a construir una carretera, cuando usted va a construir un aeropuerto o un puerto, ¿qué está generando? Está generando empleo y dándole opción a aquella gente que no lo tiene hoy a poderse generar recursos, ¿verdad?, para seguir sosteniendo su familia y hasta cierto punto también, ¿verdad? Yo por eso digo, es un círculo virtuoso esto. Entonces, ¿por qué negar y por qué limitar a la gente a ahorrar? Si esto es lo que necesita este país, ¿verdad?, tener ahorro nacional y utilizar ese ahorro nacional en proyectos que sean de beneficio para la población. Lógicamente, tienen que existir, ¿verdad?, los niveles de responsabilidad y niveles también de análisis por parte de los administradores de que esos proyectos sean adecuados, que sean seguros también y considerando todos los elementos, ¿verdad?, que ya en el reglamento se establece. Pero adicional a esos elementos que le mencionaba, como ser seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación del riesgo, que se estableció en el reglamento también, en el mismo reglamento se establecen las responsabilidades que tienen los administradores también en el caso que tomen decisiones inadecuadas. Y también hay una serie de requisitos que en todos los proyectos que ellos tengan que invertir, tienen que cumplir con esto y tienen que hacer un expediente. Entonces nosotros en los procesos de supervisión, cuando vamos al campo, ¿verdad?, y ellos nos mandan también un expediente y nosotros lo revisamos, cualquier aspecto que nosotros miremos, ¿verdad?, que está al margen de la ley, inmediatamente actuamos, ¿verdad? Entonces yo creo que esos temas pueden bajar, ¿verdad?, cuando la gente está con esa información y la maneja bien y la entiende, porque hay veces que también este es un tema altamente técnico y cuando hablamos nosotros de repente en términos técnicos, la gente más bien en vez de aclararles, más bien la confundimos y queda más perdida de lo que estaba, ¿verdad? Entonces cuando yo miro la pregunta y dan razones para desconfiar, yo diría, no me lo pregunte a mí, no se lo pregunte a ella, porque lógicamente yo juego un papel de supervisor, ellos juegan un papel de representante del grupo de empresas y el licenciado también allá, ¿verdad?, de una de las empresas también que están en el rubro. Pero ¿por qué no le preguntamos a los 186,000 personas que están afiliadas al RAT? Mire qué interesante. Cuando vino la crisis, nosotros hicimos un proceso con todas las instituciones, ¿verdad?, incluyendo los institutos públicos de previsión social, de requerirle análisis de impacto, producto de la pandemia, ¿verdad? Y después viene ETA y IOTA, también, ¿verdad?, a terminar de matar a nuestro país. Y entonces nosotros le decíamos, sentémonos y evaluemos desde ahorita, ¿verdad?, cuáles son los impactos que va a generar esta situación, ¿verdad? Primero, en el retiro de personas que usted va a tener dentro de su sistema. Mire qué interesante, cuando nosotros nos sentamos con las AFP, ¿verdad?, nosotros le preguntábamos cuál es el nivel de retiro que han tenido. Fíjate que no hemos tenido casi nada. O sea, ¿qué le dice a usted? ¿Verdad? Que las personas, que son 186,000 personas que están ahí, confían en un sistema y que lo están administrando de manera adecuada. En los institutos públicos de previsión social, lógicamente, como ya no existe la libertad para poderse retirar en el momento que usted quiera, ¿verdad?, lógicamente no íbamos a tener ese retiro, ¿verdad?, porque hay un sistema obligatorio que usted tiene que aportar hasta que cumple la edad, ¿verdad?, cumple el número de aportaciones, entonces usted tiene derecho a, digamos, a retirarlo. Sin embargo, hay, digamos, una opción de separación, lógicamente, pero es una decisión que usted, como afiliado a la institución, usted la toma, pero también usted no le va a exigir tampoco. Usted puede esperar hasta el plazo. Yo incluso puedo ser una persona inactiva,
¿verdad? Incluso puedo dejar de trabajar en el Estado, pero si yo ya cumplí los requisitos, digamos, que la ley establece, simplemente, y lo que me queda solo es la edad, entonces yo espero allá cumplir los 60, 65 años, ¿verdad? Y después simplemente cumplo ese requisito y me personal al instituto y vengo a hacer uso de mi beneficio de pensión y jubilación. ¿Qué es la responsabilidad que tengo hoy yo como superintendente de pensiones o la comisión como ente regulador del sistema? Es garantizar, ¿verdad?, que estos institutos se sigan fortaleciendo, sigan teniendo esa capacidad financiera y actuarial también, para que en el momento que Rigoberto llegue, que tiene una pretensión de derecho, ¿verdad?, en aquel momento me vayan a pagar mi pensión. Pero los que vienen detrás de mí también van a tener esa responsabilidad, porque también hay una población joven que se está integrando a los sistemas y también tenemos que garantizarle a ellos, porque yo no lo tengo que velar por mis intereses, es que tengo que velar por estas nuevas personas que se están incorporando al sistema. Y después, ¿cómo le voy a pagar a estas personas también? Si ellas son las que están sosteniendo el sistema ahorita, porque esto es un sistema piramidal, lo tocábamos en una conferencia con el licenciado Moncada, en una conferencia que tuvimos en Colombia. Decían, miren, los institutos de previsión son como un sistema piramidal, donde la base, ¿verdad?, que hoy tenemos, que es gente joven y que gracias a Dios también, de acuerdo a los estudios que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, Honduras tiene un bono poblacional que se acaba en el 2050. Entonces decía, más bien nosotros ahorita deberíamos de estar preocupados por generar todas esas oportunidades de empleo, ¿verdad?, y mecanismos realmente que generen que la población joven se integre a los sistemas, ¿verdad?, que participen a través del ahorro, que fortalezcan, digamos, el ahorro nacional para generar proyectos y que también, ¿verdad?, volvamos a ese círculo de que lo que yo aporto genera actividad económica, la actividad económica me genera empleo, el empleo me genera una satisfacción y mejor calidad de vida para el ciudadano. En eso tendríamos que pensar. Entonces, los funcionarios públicos tenemos esa responsabilidad. Que yo voy a desconocer, ¿verdad?, la desconfianza que tiene la gente. Es que, mire, me parece razonable que la gente desconfíe. Claro. Pero yo creo que cuando uno le da la información que necesita, ¿verdad?, creo que estas ideas, ¿verdad?, o esta desconfianza que hoy puede tener, la podemos cambiar significativamente. Yo dejo hablar ampliamente al licenciado Rigoberto Osorto porque lo entrevisto desde hace varios años. Y conociendo sus raíces humildes y cómo él ha salido adelante, con el ahorro, él mismo lo resumió hace algunos minutos aquí en el programa. Él mismo lo resumió, 50 centavos de cada lempira para su madre. Sí. Y de lo que le quedaba a él, 50 centavos, 25 centavos para ahorrar. Sí, exacto. Y de ahí compraba los zapatos. Le han durado. Y hoy lo tenemos como el superintendente de pensiones y valores de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Gracias. ¿De dónde es originario usted? Yo soy de Choluteca, de una aldea muy pobre, ¿verdad? Y por eso le digo, yo me siento altamente orgulloso, ¿verdad?, de mi familia. Yo creo que soy la persona que más alto rango, digamos, en un puesto público he tenido, ¿verdad?, y me siento muy satisfecho con ello. Pero no me olvido tampoco de toda la gente, ¿verdad?, que igual hoy están pasando lo que yo pasé en el pasado, y yo creo que eso no me permite actuar de manera irresponsable también en el puesto que ocupo. ¿De qué aldea de Choluteca? Soy de Pillado, se llama la aldea. ¿Cómo se llama la aldea? Pillado, imagínense. Pillado. Pillado. Es una aldea de Pillado, Choluteca, adelante de Tapaire. ¿Municipio de? Municipio de Choluteca. Ah, municipio de Choluteca. Sí, exacto. Es una aldea, es una aldea. Me imagino que en algún momento de su infancia anduvo descalzo. Así me crié y así estudié, ¿verdad? Yo le digo, cuando yo estudiaba, mi mamá me hacía con papel de oficio que vendían, ¿verdad? Me los armaba con cáñamo. Me armaba, ¿verdad?, o papel trazo y con unos pedacitos de lápiz, porque incluso compraba el lápiz, y como éramos muchos hijos, los que tenía eran 7 hijos, entonces cortaba el lápiz en 4. ¿Verdad? Entonces a cada uno le daba un pedacito para poder nosotros estudiar, o sea, cuando estuvimos en la escuela. Ya después yo estudié en el colegio, incluso en la universidad. ¿Ahí en Choluteca estudió en el colegio? No, vendía aquí ya en Tegucigalpa, ¿verdad? Ya en Tegucigalpa, porque mi mamá se vino también, allá no habían opciones de trabajo, ya se tuvo que venir a trabajar como empleada doméstica, y después ella se dedicó a vender tortillas, ¿verdad? Así nos crió a nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos criamos en ese ambiente, lógicamente de trabajo desde pequeño, ¿verdad? Y me tocó estudiar ya lo que es el colegio y la universidad, porque también mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. ¿Verdad? ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en el Instituto Central. En el Central Vicente Cáceres. ¿Sacó comercio? Comercio. ¿En qué años? En el año de 1989 me gradué. 1989. Correcto. Y me gradué vendiendo naranjas y mínimos con mis hermanas. Así me gradué. En las calles de la ciudad. En las calles. Yo andaba con un saco de naranjas vendiendo, ¿verdad? Y no me da pena decirlo, es trabajo, igual. Y como le digo, si yo dejara este puesto, ¿verdad? Yo sé que ya tengo 52 años y no es tan fácil tampoco que a uno le puedan decir, el puesto que tenés te van a dar trabajo. No, mire, uno no se tiene que engañar. Y yo le he dicho a mi esposa y tengo a mis hijos, ¿verdad? Yo siempre he tratado de pasar esa cultura y le digo, el trabajo no deshonra a nadie.
Dice, a mí me toca otra vez agarrar otra vez el saco de naranjas y el canasto de mínimo, ¿verdad? Para volverle a dar sustento a mi hijo, se lo vuelvo a hacer. Téngalo por seguro que lo vuelvo a hacer. A los 15 años perdió a su madre. A los 15 años ella murió de cáncer, ¿verdad? Quedé yo manteniendo 2 de mis hermanas, las logré profesionalizar a las 2, están casadas. Me siento muy orgulloso de ellos realmente, ¿verdad? Y al nivel que he llegado, agradezco a las autoridades, lógicamente, porque esto es un puesto, ¿verdad? Lógicamente político y ellas han visto también, porque yo soy también funcionario de carrera, no soy de político, no soy político, ¿verdad? Yo tengo 23 años de trabajar en la comisión y lógicamente agradezco a las autoridades actuales que vieron el perfil que tenía para ocupar el puesto y me nombraron, ¿verdad? Pero también trato de hacer lo correcto en la función que ¿Y cómo es que esas limitantes pierde a su madre a los 15 años, anda vendiendo naranjas, egresa de comercio del Instituto Central Vicente Cáceres? ¿Cómo nunca perdió el piso y el espíritu de superación para llegar a la universidad? Porque mucha gente ve truncadas sus aspiraciones en esa situación. Mire, yo creo que el ejemplo, ¿verdad? Y también el consejo de los padres juega un papel importantísimo. Yo creo que mi madre en los 15 años, le digo, si es cierto, duró 15 años conmigo, pero me dio en esos 15 años una enseñanza tremenda, ¿verdad? Primero, hay que trabajar y hay que estudiar. Yo siempre cuento la historia y se la voy a contar aprovechando aquí rápido, ¿verdad? Una vez yo me levanté cansado, porque nosotros nos levantábamos todos los días, ¿verdad? Porque como ella molía, hacía tortillas, nosotros nos levantábamos todos los días a las 2 de la mañana a moler maíz, ¿verdad? Con las tinas de maíz, que quedaba largo también porque vivíamos en un barrio marginal, aquí de Tegucigalpa. Y yo, lógicamente, cansado, ¿verdad? Ya tipo 7 de la mañana, yo no me quería levantar. Y vino mi mamá y me fue a levantar y me dijo, Rigo, váyase a la escuela. Entonces yo le dije, no quiero ir. ¿Cómo? Me dijo, que no quieres ir. Mire, me ha metido, como nosotros decimos así en el vulgo, ¿verdad? Una macaneada. Y me dijo, usted sabe que la única manera de salir de pobre es estudiando. No hay otra. Y sí hay otra, ¿verdad? Que es delinquiendo. Pero yo aquí en mi casa delincuente no tengo. Así que usted se me levanta y se me va para la escuela. Me tuve que ir a la escuela. Y mire, eso a mí nunca se me olvidó. Fíjese, que la única manera de salir de pobre era estudiando. Y por eso fue que yo también me creé en mi mente también, ¿verdad? Ese consejo que me dio. Y a mis hermanas, igual lo mismo, como a mí me tocó ser padre de 15 años, ¿verdad? Yo las crié bajo ese mismo criterio. Y a mis hijos hoy, exactamente, en un mensaje que mi madre me dio cuando tenía aquella edad, tal vez 12, 13 años, ¿verdad? Ahí el mismo consejo le doy a mis hijos. Y entonces yo le digo a toda la población, ¿usted quiere salir de pobre? No deje de estudiar. No deje de estudiar. No deje de Prepárese, estudiar. siga adelante. Mire, las oportunidades están allí. Y siempre van a estar allí. La cosa es que usted tenga que reúna las condiciones, el perfil que requiere para poder ocupar el puesto en el momento que se le ocupe. Pero si usted puede presentar la oportunidad, pero si usted no reúne los requisitos, ¿qué pretende? ¿Qué estudió en la universidad? Yo estudié contaduría pública. Contaduría. Exacto, y después saqué una maestría también en finanzas, en UNITED, ¿verdad? Ya tenía otra posición, lógicamente, ya la facilidad económica me lo permitía, que tenía. Estudié y también estudié en INCAE. Entonces, por eso siempre que le escucho hablar, estoy muy atento porque ya me había anticipado en un programa anterior de dónde venía, de sus orígenes humildes, descalzo, tuvo que vender naranjas en las calles, pero nunca perdió la perspectiva del estudio, ni además el espíritu de superación. Y hoy este humilde hondureño, originario de una aldea del municipio de Choluteca, es el superintendente de pensiones y valores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, nada menos, que nos dice, solo la educación nos puede sacar adelante. Y además ha dicho otra cosa, un país que no ahorra, un pueblo que no ahorra, tampoco que pretenda vivir bien a futuro. Son dos cosas fundamentales, la educación, el ahorro. Por eso las reflexiones de él tenemos que escucharlas. Sobre el tema quiere participar el presidente de un sindicato de trabajadores después de la pausa comercial. Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente le presenta noticiasentunota.com. Árboles de Justicia. Árboles de Justicia dice, dan sombra a niños de la calle. Hay una convocatoria para que docentes catrachos busquen plaza en Estados Unidos. Atención, maestros. México distribuirá 30 millones a agricultores hondureños bajo el programa Sembrando Vida, con la intención de reducir la migración. Y esta es una noticia triste. Ha muerto el periodista Richard Cazulá en el Hospital Escuela y un familiar pues comparte desgarrador mensaje aquí en tunota.com. Coronavirus, Honduras suma 52 nuevos muertos
en las últimas horas. Por eso hay que cuidarse mucho. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, está esperando por usted la aplicación de Banco de Occidente para que se entere de todos los beneficios y además sin salir de casa pueda realizar todas sus transacciones bancarias. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, para referirse a este tema. Adelante, Miguel. Licenciado Renato, buenos días y les agradezco el espacio que me dan. Igual también como quiero saludar a sus tres panelistas que le hemos dado seguimiento al programa y ha sido altamente calificado el programa, pero el tema es altamente sensible. Y nosotros en el ENE y como presidente del STD, como conquista sindical, tenemos un fondo de pensiones sociales para todos los trabajadores. Tenemos más de 800 trabajadores jubilados y más de 2.000 trabajadores que un día aspiramos a una jubilación. Nosotros percibimos desde afuera, Renato, porque tengo que ser sincero, con el respeto que se merecen sus panelistas y con la explicación que muy bien han dado ellos y que hemos estado atentos aquí como organización a escuchar, es que pareciera que en el decreto se abre una puerta cuando dice que es voluntario a que los fondos de pensiones públicos como el nuestro pase a una AFP y que sean manejados por unos privados o por los privados. Y eso nos crea una preocupación, tal vez por desconocimiento, tal vez por cómo se maneja el sistema en el país, que hay, ¿qué le digo? Hay desconfianza en todo este esquema social. Y nosotros como organización, en el marco de la transformación que establece la ley en el ENE, nosotros aspiramos que el fondo de pensiones nuestro sea un fondo de pensiones del sector energético bajo una personalidad jurídica. Yo quería, con mucho respeto, preguntarle a don Rigoberto Sorto, a la cual también felicitamos por su perfil de profesional, igual que al señor Moncada, la licenciada, que son expertos en esta materia. Pero nosotros como organización estamos altamente preocupados y lucharemos porque nuestro fondo de pensiones tenga sostenibilidad para los que están jubilados y para los que estamos próximos a jubilar, con una jubilación digna y una pensión también digna. Pero acá de veras queda una nebulosa por todas estas condiciones de crisis que vive nuestro país. Entonces yo quisiera preguntarle al señor Osorto, que es de la Comisión de Banco y Seguro, nosotros mismos habíamos notificado por escrito a la comisión que nos ayudara con algún profesional que viera el Fondo de Pensiones Sociales, que nos diera alguna orientación, porque la propuesta del sindicato es que tengamos una personalidad jurídica para que nos desvincule del ENE, porque también tenemos desconfianza de la comisión interventora actual en la ENE de cómo está manejando el Fondo de Pensiones Sociales nuestro, que es un fondo arriba de 2.000 millones, licenciado Ornato. Sí. Se comprendió la pregunta de Miguel, ¿verdad? Sí, claro. Sí, gracias, Miguel. Sí. Aquí tienes la respuesta. Sí. Sí, yo creo que, como ya había dicho, es razonable cuando tenemos esos comentarios de confianza también en los sistemas, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo importante es, y repito, si ustedes leen los 9 artículos de la reforma, la palabra que más se repite es voluntario, ¿verdad? Y aquí vuelvo a insistir en ello. O sea, independientemente que pueda decir que cualquier fondo pueda traspasar los recursos, ¿verdad? Exceptuando, lógicamente, los institutos públicos de previsión social. Aquí ya la abogada mencionaba al inicio de su intervención, ¿verdad? Decía, yo soy del Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados tiene apertura de un fondo en una AFP, ¿verdad? Igual ellos lo pueden decir, pero lo deciden. Le digo algo, el Instituto de Previsión del Periodista También, igual. Tiene sus fondos en una AFP pues, porque creen que tienen mejor rendimiento. Exactamente. Y mire, yo creo que sin perjuicio también de que ellos puedan tomar una decisión, ¿verdad? A través de una ley, si el Congreso se los aprueba también y lo considera pertinente aprobarle, yo creo que todos estos fondos tienen que ser, digamos, adecuadamente analizados, haciendo los estudios actuariales correspondientes. Porque yo escuchaba, ¿verdad? De repente la cantidad usted puede ver, qué montón de dinero. Pero cuando usted agarra a la población también y que de manera permanente, una vez entrado, cumplidos los requisitos que se establezcan en la parte reglamentaria o la parte de la ley también, estos recursos, por muy buena cantidad de recursos que pueda tener un instituto público de previsión social, por muy significativa que usted la pueda ver, es insuficiente para poder cubrir, ¿verdad?, la vida, la totalidad de vida cuando usted entra a la etapa productiva y que ya cumple los requisitos hacia adelante, máxime cuando usted tiene una esperanza de vida mucho mayor.
O sea, el hondureño, aún con todas las circunstancias actuales que tenemos en el país, también los hondureños estamos durando más. Muchos hondureños estamos durando más, ¿verdad? Algunos mueren, o lógicamente ahorita hay una crisis de salud, ¿verdad? Donde también nuestros ancianos se están muriendo, ¿verdad? Pero es producto de esta crisis. Pero bajo condiciones normales y en cualquier lado del mundo, la población, digamos, va creciendo y ese es uno de los problemas que incluso todos los organismos internacionales, la OIT, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo y estos organismos que se dedican a hacer este tipo de estudios, es de suma preocupación cuando van viendo que una quinta parte de la población mundial está entrando en la etapa de vejez, ¿verdad? Y si tenemos nosotros estos sistemas de reparto, como lo señalaba el licenciado Moncada, creo que también tenemos que ser muy eficientes, muy responsables en la administración también de los recursos y, lógicamente, tratar de orientarlos a proyectos de alta envergadura, generación de empleo, seguros y rentables también, para poder garantizar a toda esta población que forma parte, ¿verdad?, de estas instituciones previsionales, también el poderle dar el beneficio que corresponda. Tenemos también, después de la intervención de Héctor Díaz, que es consultor de las centrales de trabajadores, está en comunicación con Frente a Frente. Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, amigos en estudio y al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad de poder ampliar un poco sobre este tema, que es realmente un tema que tiene muchas aristas y unas de ellas se han expuesto allí, pero algo otras no. La primera que hay que decir es que el sector laboral estaba esperando que las reformas que salieron en este proyecto de ley, que es una reforma, un fondo voluntario del año 2000, que existe desde el año 2002, salieran en la ley de AFP, porque allí es donde debería discutirse todo el sistema de administradoras de fondos privados de pensiones, porque hay muchos riesgos en la configuración de un fondo privado de pensiones. Los países que lo tienen han hecho leyes muy explícitas y claras sobre cómo deben funcionar, no con reformas en artículos, sino con la creación de un sistema verdadero que protege uno de los intereses más importantes para todo país, que es el envejecimiento de sus trabajadores. Entonces, en ese sentido, es que el sector laboral tiene dificultades en entender por qué una reforma como esta no se hace en la ley de AFP y se discute todo el sistema de protección social con la ley del seguro social, con la ley del sistema nacional de salud, con la ley de AFP, con la ley de seguros de accidentes de tránsito. Ese es el primer punto que hay que poner en contexto. El segundo punto, que hay que decirlo y también hay que aclararlo bien, es que el sistema de AFP que en Honduras se pensó complementario, porque es para mejorar el retiro de las personas, tiene algunas situaciones que en otros países se están revirtiendo porque ya mostraron ese agotamiento. Primero, las tasas de reemplazo de los sistemas privados de pensiones son bajas. En Chile son en promedio el 35% del salario que tenían las personas. Hay que ver cómo se va a hacer la complementación aquí para que los sistemas puedan, digamos, entregar un retiro digno a las personas. Y por eso es que es necesario tener todas las leyes. Por otro lado, es importante también decir que las decisiones financieras que tienen que tomar los afiliados a los sistemas de AFP son decisiones sumamente importantes, por lo tanto tienen que ser sumamente informadas. Las personas que participan en los sistemas privados de pensiones debe estar en la ley regulado todos los detalles de la calidad de las inversiones que los sistemas están haciendo de sus fondos. Eso tiene que estar sumamente regulado. Por eso es que nos extraña que solo se regulen pedacitos y que no se haga el esfuerzo por tener todo el sistema, porque ahí se va a poder tener claro cuál es la cantidad de información, cómo se le va a entregar, en qué formato y cómo es que la persona va a tomar esa decisión, porque en este momento cualquiera de nosotros que nos dicen haga esta inversión, haga esto, podríamos decir sí o no dependiendo de lo que sepamos de finanzas, pero no estamos calificados para hacerlo. Entonces,
Es importante también regular esas partes cuando se está abriendo el mercado. La otra parte es que diversificar tanto en la misma institución, en esa ley se le está dando, en esa reforma a la ley se le está dando al menos 4 grandes rubros de diversificación a un solo ente. Muchos países han optado porque sus fondos privados de pensiones sean especializados y que no tengan tanta diversidad, porque al no tener las reglas claras puede pasar lo que ya ha pasado en un fondo privado, público, y puedo decir su nombre, en el Seguro Social, que se utilizaban recursos de un fondo para sustentar a otro y se siguen utilizando. El fondo en este momento de reserva laboral está siendo sostenido por los recursos del Fondo de Salud, porque el Fondo de Reserva Laboral está deficitario en el Seguro Social. Y entonces la atención en salud se está dando de otro fondo. Eso también tiene ese problema. Tendríamos en una AFP el Fondo de Salud, el Fondo Educativo, el Fondo de Pensiones, el Fondo de Cesantía, el Fondo de Desempleo. Ahí tendríamos que revisar si ese es el modelo que le conviene al país o no. A mí me parece que esta es una decisión que se hace sin el estudio necesario, sin el análisis necesario y el punto más importante, inconsulta en los sectores que tienen intereses ahí, porque finalmente, por muy voluntario que sea este sistema, es para los trabajadores y los trabajadores tienen representantes que los pueden participar en las discusiones y apoyar para que un sistema como este realmente tenga los fines de protección que se esperan, porque este sistema espera que proteja el envejecimiento de las personas. Así que ese es un cuestionamiento metodológico. Respecto a la credibilidad del sistema privado, bueno, todos sabemos que en Honduras el sistema privado tiene mejor credibilidad que el sector público y muchos creen que por ahí es donde va a ir, digamos, el drenaje, porque la falta de credibilidad del sector público podría hacer que la gente se vaya al sistema privado, pero ahí no está, digamos, el génesis. El génesis es que también, y los comentarios lo están mostrando, hay falta de credibilidad en el sector privado. ¿Cómo vamos a enfrentar esa falta de credibilidad en la administración privada respecto a las grandes presiones? Porque aquí se ha mencionado mucho que el dinero se va a poner en grandes inversiones, en holding de inversiones, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vemos la apertura que se haya hecho de las políticas de inversión, de la inversión en bolsa, como lo decía José Luis, creo que lo dijo, para que estos dineros sean invertidos de una manera, como dicen las leyes, segura, líquida, porque tiene que tener esas características, rentable. 3 características fundamentales de cualquier fondo en este sentido: seguridad, rentabilidad y liquidez. Así que, en resumen, nos parece que esta decisión no es adecuada a lo que se pretende, no es en el momento adecuado tampoco, porque este es un momento político en el que la desconfianza anda mucho más alta que en cualquier otro momento, y además no se hizo en consulta con los sectores involucrados en una decisión como esta. Eso sí lo quería dejar por sentado, porque el sector trabajador nunca se ha negado a participar en una discusión como esta, pero de manera integral al sistema de protección social, que es lo que deberíamos constituir. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Héctor Díaz, consultor de las centrales, para responder a las inquietudes. La abogada Rubín Aya, José Luis Moncada y Rigoberto Sorto, después de la pausa comercial. Continuamos dando lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Justo Cañas: ahora en el sistema que tenemos en este país ya no se sabe en quién confiar, si los que dirigen al país son los primeros en robar. César Aguiriano comenta: estafa de hospitales móviles, lavado de dinero, de narcotráfico en instituciones del Estado, desfalco del Seguro Social, sobrevaloración de equipo de bioseguridad y pruebas COVID-19. Como dice el dicho, el vivo a señas y el tonto a palos. ¿Cuántos palos más necesitamos? Frankie Rivera comenta:
¿Y cuándo han legislado de buena fe esos delincuentes cachurecos corruptos? Son unos delincuentes metidos en el Congreso. Reinaldo López, ya se hartaron el RAP, el Seguro Social, el dinero de pandemia, Injupen, Soptravi, etc. Y como ya se les mermó el dinero del narco, ahora no encuentran de dónde robar. Siéntense con los afiliados a ver si les dan permiso. Dejen de pasarse a los dueños del dinero, dice, por el trasto de rata. Jacobo Edmundo Bertrán Aguilar, y ahora resulta que con el dinerito de los jubilados harán las inversiones públicas, la que corresponde hacerlas al Estado, si esas que se hacen con los impuestos que todos pagamos. ¿Realmente usted está pensando en votar por cachurecos y pandoros? Por favor. Un último mensaje de Lupita Cuello. Desde el gobierno han robado miles de millones de dólares en total impunidad. ¿Quién garantizaría que ese dinero no se lo robarán también estos vendeespejismos para embaucar a ilusos? Un gobierno incapaz será capaz de invertir inteligentemente. Agradecemos todos sus mensajes. Continuamos con el programa. Bueno, abogada Rubín Ayes. Sí, en respuesta a lo que tan acertadamente señalaba el licenciado Héctor Díaz, si bien es verdad, la ley de las AFP está dormida desde el año 2016 en el CES. Nosotros tenemos pleno interés en que estas leyes sean aprobadas, pero debemos recordar que en la ley marco existe una precedencia de las leyes y por eso no ha podido ponerse de acuerdo los sectores para poder pasar esta ley. A nosotros nos hubiera gustado que en vez de esta reforma que se ha hecho para ponernos a tono con las exigencias que tenemos ahora en tanto a regulación, en tanto a capital, en cuanto a diversificarnos para hacer más fructíferas nuestras inversiones, que son inversiones que no están orientadas, y sí voy a aclarar porque estoy viendo que hay muchas personas comentando de que nuestras inversiones van a ser hechas en el mismo estado. No, nosotros tenemos aquella facilidad que nos da la misma ley y el reglamento de inversiones para poder invertir en aquellos proyectos que realmente sean de interés de las AFP y que sean proyectos en los cuales va a haber un retorno del dinero y que vamos a tener buenos rendimientos para nuestros afiliados. Así que no es de que el dinero que tienen las AFP ahora se va a destinar para financiar todo lo que tiene que financiar. En otras palabras, el gobierno no puede forzar a una AFP a que invierta en lo que el gobierno quiera. De ninguna manera. La ley es bien clara y nosotros tenemos autonomía, tenemos las personas capacitadas que han estudiado para hacer inversiones. Tenemos profesionales de altos quilates que están al frente de las gerencias de inversiones de cada una de las AFP, personas altamente calificadas con estudios dentro y fuera del país y que han hecho un buen trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, por favor, despreocúpense, y también a nuestros afiliados, que no es verdad que todos los fondos de pensiones se van a invertir en el Estado. Ya existen los reglamentos de inversiones, los cuales nos indican las pautas donde podemos invertir y nosotros podemos diversificar nuestras inversiones, siempre buscando la solidez, el respaldo, la transparencia y la rentabilidad de retorno que vamos a tener para nuestros afiliados. Y realmente que sí me agrada mucho que el señor Díaz, que es consultor de las centrales obreras, toque el tema de la ley de las AFP en el CES, porque el sector obrero pues tiene representación en el CES y nosotros pues hemos estado desde hace varios años promoviéndolo por el sector privado, con el gobierno. Al ser el CES tripartito, nos alegra mucho que hoy sí el sector pues obrero del país también esté interesado. Y qué bueno, porque cuántos obreros, yo conozco un montón de obreros que tienen su fondo de pensiones y que están esperando ese fondo de pensiones para poder también jubilarse con la pensión que van a tener posiblemente del Seguro Social o del RAP, si es que son empleados del sector privado, y que lo van a poder también solventar con lo que se van a retirar de las AFP. Entonces, en ese punto sí creo yo que usted ha traído a colación un tema que para nosotros es de vital importancia, porque como les repito, para nosotros lo importante no es tanto las reformas, es solamente una reforma a alguno de los artículos que tiene la ley actual. Para nosotros lo mejor es que finalmente se apruebe la ley de las AFP, que nos va a dar todo el marco que nosotros necesitamos para realmente llevar a cabo el buen funcionamiento de nuestras mandantes. José Luis.
Mira, a mí me parece que Héctor repitió, pues comparte la opinión mía de que indiscutiblemente en el 2015 se aprobó el decreto 56, que aprobó la ley marco del sistema de protección y seguro social, donde el artículo 58 establecía las reformas que se debían de hacer para poder terminar realmente una reforma integral. Y lamentablemente el Congreso se cerró en un análisis de precedencia de las leyes cuando la ley de las AFP está lista. Yo particularmente, siendo asesor del Congreso, traje un consultor de Colombia, las AFP trajeron, la comisión también participó y la ley está lista ahí para poderse aprobar. Ahora, sobre el sector trabajador, y a mí siempre me preocupa cuando yo veo el inicio del año la negociación del salario mínimo. Y realmente yo diría que los trabajadores tendrían mayor beneficio con una reforma de seguridad social que le genere mejor salud, mejor plan de pensiones y riesgos profesionales que un incremento salarial que es realmente a veces significativo o que no impacta necesariamente. Porque el día que el hondureño tenga realmente un sistema de salud integral, completo, con una cobertura correspondiente, un plan de jubilación con un modelo de cuentas individuales, unos seguros para accidentes de trabajo y demás, realmente ese valor va a ser más alto que cualquier incremento del salario mínimo que se genera al año. Entonces yo les diría a los trabajadores que más bien en esas negociaciones trabajen en esas mesas más a impactar en estos temas, no en un tema de salario, que yo no digo que no sea necesario porque la inflación y el costo pues incrementa, pero yo lucharía más para beneficios sociales que realmente creo que tienen mayor impacto en las familias. Muy bien, muchas gracias. El comentario final también del licenciado Rigoberto Sorto. Mire, el licenciado Héctor Díaz tocaba un tema importante y que genera también pues, hasta cierto punto de preocupación cuando todavía no logramos entender sobre la administración individual que tienen los recursos, ¿verdad? O sea, y vuelvo a insistir, voluntarios. Él decía que iba a suceder lo mismo que el Seguro Social, ¿verdad? Que de un fondo trasladaba a otro. Es que en este esquema de los fondos privados de pensiones, esa posibilidad no puede existir, ¿verdad? Porque si es cierto, ahora tenemos 6 fondos, pero cada uno de los fondos, bien tenemos una masa acumulada, pero cada lempira que está colocado ahí tiene nombre y apellido. O sea, Rigoberto Sorto, si yo participo en el fondo previsional, aparece Rigoberto Sorto, allá en el detalle. Rigoberto Sorto, ¿cuánto tiene el fondo previsional? 500 lempiras, 10.000 lempiras, 20.000, 30.000, dependiendo del aporte que yo haga. Tengo un fondo de salud, allá Rigoberto Sorto aparece con nombre y apellido. O sea, que no existe esa posibilidad de que yo vaya a agarrar estos recursos y para suplir una necesidad, digamos, que el otro fondo pueda tener. Es que no puede, no se puede hacer. Entonces yo creo que es, digamos, de comprender, ¿verdad?, la parte ya interna de los procesos de administración, de contabilización y de las decisiones que toman. Ya la licenciada Rubén, ¿verdad?, exponía esa importancia que tiene también en la administración de los recursos, quién tiene las responsabilidades en el marco de la ley también y toda esta reglamentación, que adicional al reglamento que emite la comisión, las instituciones están obligadas a emitir sus propias políticas internas, ¿verdad? Y ellos toman las decisiones que corresponden y estos recursos, hay un proceso de diversificación, porque tampoco puedo decir una mentira de que las entidades no puedan participar en proyectos del Estado. Pero en estos proyectos del Estado tienen que reunir las condiciones también que la ley establece y que su marco normativo, regulatorio y políticas de inversión establecen. O sea que si es un proyecto bueno, ¿por qué no voy a participar en un proyecto que el Estado está impulsando también y me garantiza el repago de los recursos que voy a colocar? ¿Por qué? No, hombre, también hay que hacer los análisis también y no ser limitativo que todo lo que esté en el Estado también es riesgo. Hay proyectos buenos del Estado que podemos participar. ¿Y por qué limitarlos? No se puede pensar de esa manera. Los últimos consejos comerciales. Pues, muchas gracias a todos. Voy a escuchar los últimos comentarios, 30 segundos, reflexiones finales. Comienzo con José Luis Moncada. Bueno, indiscutiblemente yo quiero decirle a la población en general que no tengan ninguna preocupación. Esta es una reforma de una ley de carácter voluntario administrado por fondos privados. No tiene nada que ver con las instituciones del Estado de jubilación y que realmente el manejo correcto es un interés propio de la AFP y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, del cual fui presidente y creo que tiene un equipo técnico sumamente calificado que está cumpliendo su función. Abogada Ayes. Muchas gracias por la participación, agradecerles al panel también que ha estado a la altura. Yo creo que hemos puesto en claro cuáles son las reformas, cuáles son los beneficios que vienen. Aparte de todo lo que ha expresado el licenciado José Luis Moncada, yo invito a cada uno de los hondureños que quieran gozar de una pensión complementaria a la que algún día van a recibir o que ahorita no tienen, que empiecen desde ya, desde hoy mismo, a tener su cuenta
de ahorro en una AFP, las cuales están sumamente reguladas, están bien manejadas y con el tiempo ustedes van a recordar este día en el cual recibieron este consejo. Abra su cuenta en su AFP y disfrute del merecido descanso que se va a merecer después de que usted haya trabajado arduamente durante toda su vida. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Don Rigoberto Sorto. Sí, muchas gracias, licenciado. Un mensaje final, pues decirle a la población, igual que lo han indicado los compañeros, tranquilidad, ¿verdad? Lo que se ha publicado falta la verdad, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y yo creo que aquí durante este programa hemos clarificado muchos de los asuntos y decirles también, ¿verdad?, que la comisión, en el marco de las responsabilidades que tiene, está haciendo su labor de supervisión y nunca perdiendo de vista la responsabilidad que tiene de velar por el interés público, digamos, en este caso particular, de los afiliados que forman parte, ¿verdad?, y que han confiado también sus recursos en las administradoras de fondos privados de pensiones, igual también velando porque los institutos públicos de previsión social se fortalezcan cada día más, haciendo una mejor gestión, haciendo mejor uso de los recursos, tomando decisiones de inversión adecuadas y seguras también a fin de que pues todos aquellos que pertenecemos a estos institutos tengamos la opción en el momento que queramos hacer uso de esos beneficios, puedan estar los recursos disponibles ahí para poder gozar de ellos. Muchas gracias. En especial a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.